Correcto, 7 y 7 de la mañana, ya podemos visualizar para quienes nos siguen en redes sociales el contacto con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, experto en derecho en esa materia. ¿Cómo está, doctor? Un gusto poderlo saludar y que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días, panel. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. No lo vi hace mucho tiempo, así que les mando un fuerte abrazo. Gracias, le saluda también Sofía Almeida, mi contertulia aquí en Noticias 96, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 tenemos este panel informativo utilizando su término 7 y 8, Sofía. ¿Cómo está, doctor Estarellas? Buenos días. Un juez federal acaba de bloquear el intento de Donald Trump de prohibir o eliminar el derecho que tienen las personas que al nacer en Estados Unidos puedan obtener la ciudadanía. ¿Esto es sostenible a largo tiempo, a largo plazo? Tal vez después se puede revertir. Porque también decían que él se basa en la Constitución de los Estados Unidos para poder hacer este bloqueo. ¿Cómo usted ve esto y qué panorama le ve o qué futuro le ve a este intento de Donald Trump de eliminar este derecho que ya algunos han obtenido allá en Estados Unidos? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Mire, este principio de las personas que nacen en los Estados Unidos está basado en una enmienda constitucional. Por lo tanto, el decreto del presidente Trump era susceptible a que se presente un reclamo ante un juez, que es lo que, digamos, se ha realizado. El presidente Trump ha indicado, a su vez, el día de ayer que va a apelar, y esto podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde la mayoría es republicana, la mayoría de los jueces que la conforman. Por lo tanto, no sería nada raro que apelar a la Corte Suprema de Justicia reformen lo concerniente a la nacionalidad de las personas extranjeras que dan a luz en los Estados Unidos. Eso sí es el proceso legal que podría o que va a ocurrir, porque ya el presidente Trump ha indicado que va a apelar la decisión del juez. Entonces es todo un trámite que tiene, todo un camino que tiene que recorrer esta situación, pero suena ilógico desde nuestra perspectiva, doctor, porque acá como ecuatorianos todos sabemos que si nacemos dentro de lo que es Ecuador, tenemos que tener la nacionalidad ecuatoriana. ¿Cómo es eso de que un mandatario puede prohibir o impedir que alguien que nazca en su territorio naturalmente adquiera esa nacionalidad? Bueno, Gustavo, en primer lugar hay que ver que el presidente Trump, cuando firmó este decreto, conocía que habían esos pasos legales, es decir, que se lo iban a impugnar. El conocedor de esto y además los asesores le han de haber indicado que esto se va a impugnar y va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, a mí me parece que el decreto como tal pone en la misma bolsa diversas situaciones. Una situación es la de personas de países latinoamericanos que van conscientes a los Estados Unidos a dar a luz para que sus hijos sean norteamericanos y que en algunos casos incluso utilizan los hospitales norteamericanos. Ese caso, digamos, no tiene mayor sustento. El otro caso es de los ilegales que se encuentran en los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos
y que la mujer da a luz. Es decir, es natural que el momento por el derecho de suelo, hay dos formas de adquirir la nacionalidad, el derecho de sangre y el derecho de suelo, pero solo por el hecho de nacer ahí es norteamericano. Eso es lo que Entonces, yo le manifestaba, doctor. Acá nuestra lógica es esa, ¿no? Ya nacen solo ecuatoriano, tiene nacionalidad ecuatoriana. Pero ¿qué pasaría, doctor, si es que esto se llega finalmente a aprobar? Los migrantes ilegales que tienen sus hijos ahí y que, pues bueno, dan a luz porque naturalmente ya hacen su vida. Después, al momento de que los llegan a revisar o lo que sea, a darse cuenta, ya ese niño tiene que regresar a su país junto a sus padres y antes no lo hacían. Explíquenos cómo sería el futuro de esos casos en el que lamentablemente pues muchos de nuestros compatriotas podrían estar también inmersos. Claro, Sofía. El asunto, como le decía, es que son dos casos totalmente diferenciados. El caso de la persona que lleva a su esposa solo a dar a luz, da luz, consigue el pasaporte y regresa a su país de origen. Esa es la mayoría de los casos, ¿no? Y el caso de los migrantes que dan a luz, digamos, que están ilegales, pero están dentro de los Estados Unidos y dan a luz en los Estados Unidos. Ahí me parece a mí una barbaridad. Ahora, como usted preguntaba, si es que llegaran a confirmar el decreto del presidente Trump, sería a posterior. La ley no es pues retroactiva y todos los hijos de migrantes que nacieron en los Estados Unidos, digamos, mantendrían esa nacionalidad. Porque mire, Sofía, sería una barbaridad quitársela, porque si no se quedarían lo que en el derecho internacional se conoce como apátrida o apolidia, es decir, sin patria. Sería un caos jurídico quitar la nacionalidad. Esa decisión sería posterior a los próximos, pero no quitar a los que ya son evidentemente norteamericanos. ¿Se podría interpretar, doctor Estarellas, que lo que quiere impedir o reducir que suceda, evitar que suceda gradualmente el presidente Trump es esos viajes, ya con una esposita en sus últimas semanas de embarazo, para que dé a luz allá, y no solo porque tengo posibilidad para pagar el parto, sino porque voy a usar el sistema público de salud estadounidense? Esa es la interpretación que podríamos darle, pero lo malo es que, como dice usted, meten una misma bolsa, porque hay gente que ya radica allá porque está poniendo el lomo para el desarrollo de ese país y coincidencialmente su pareja está embarazada y va a dar a luz en suelo norteamericano. Gustavo, me encantaría contestarle que esa es la idea del señor Trump, pero yo creo que me equivocaría. Yo creo que él está hablando en general, lo cual es muy peligroso. Fíjese, está bien tener pasión por su país, eso nadie lo duda, pero esa pasión debe ir unida a la razón. Estados Unidos es un país de migración, es el país de la libertad. Entonces, tomar estas medidas tan a rajatabla es muy peligroso, como es muy peligroso también esas deportaciones masivas que quiere hacer, porque en esas deportaciones masivas también caen todos los casos, y no todos los casos, como le decía a Sofía, son iguales. La generalización puede traer problemas. Esas deportaciones masivas que se anuncian supuestamente sacan del listado a los ecuatorianos. Eso es lo que ha trascendido. Claro, pero la noticia se la ve parcializada. Los decretos que ha firmado el señor Trump sobre deportaciones son generales, ¿no? No es que dice a estos sí, a estos no y a estos sí. La noticia posterior habla de una primera lista
Venezuela, Haití, etcétera, etcétera, en la que no están los ecuatorianos, en una primera lista. Pero los decretos del señor Trump generalizan. Entonces puede haber una segunda lista y una tercera lista en la cual podrían estar los ecuatorianos que, como ustedes bien conocen, usted por un periodismo de mucho tiempo y Sofía por haber ocupado una dignidad tan alta en el Consejo de Participación Ciudadana, en Estados Unidos hay una gran cantidad de ecuatorianos, especialmente en Nueva York y en Nueva Jersey. Por eso es que se creó no solo el consulado de Nueva York, sino que se creó el de Nueva Jersey. Entonces, no sería nada raro que en próximas listas aparezcan los ecuatorianos también. Doctor, usted mencionaba al inicio de la entrevista que mucho tiene que ver la decisión judicial de los jueces de la Corte de allá, ¿no? Del Tribunal Constitucional de allá. Pero, ¿qué tiempo se demoraría este proceso? Y ellos tienen la capacidad de hacer estas reformas a las enmiendas, a la Constitución de la República allá. ¿Cómo funciona el sistema allá? Porque entiendo que es un poco diferente al ecuatoriano. Sí, ahí no hay una corte constitucional como tal. Lo que hay es lo que teníamos nosotros antes en el Ecuador, una Corte Suprema de Justicia, que se encarga también de asuntos constitucionales. Presentada la demanda, como se ha presentado, ante un juez, y como el juez, a base de lo que señala la enmienda, ha parado el decreto del presidente Trump, él ha dicho el día de ayer, en la noche de ayer, que va a apelar la decisión de ese juez. Seguramente eso va a terminar en la última apelación en la Corte Suprema de Justicia. Lo que yo le decía a Sofía es que como cada presidente en Estados Unidos propone los magistrados, que tienen que ser personas impolutas, etcétera, pero tienen tendencia. Los últimos presidentes republicanos han sustituido las vacantes, porque los magistrados en la Corte Suprema se retiran o por la edad o por muerte, y que la mayoría de esa Corte Suprema, la tendencia actual es republicana. Es decir, han sido presidentes republicanos los que han sustituido a esos jueces que se han retirado o han fallecido. Entonces, es fácil prever que si llega a la Corte Suprema de Justicia, quizás por la influencia del Partido Republicano, le podrían dar la razón. Pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta eso? ¿Eso es un trámite largo o es algo que de aquí a un mes ya se podría resolver? No es tan largo, pero tampoco es es muy rápido. No se juegan los tiempos como en el Ecuador, en el sentido de que todo demora. Por ejemplo, no se sabe cuándo van a sancionar. En Estados Unidos sí cumplen los tiempos, pero obviamente es un proceso. Recién el presidente Trump ha apelado la decisión del juez. Eso tendría que ir subiendo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál sería el estado de estos niños en caso de que se apruebe la propuesta del presidente Trump? ¿Cuál sería el estado de los niños más allá de los padres, como usted dice, de los dos casos? Uno, el caso de los niños que van, de las madres que van solo a dar a luz y regresan a su país, que eso sería un poco más estable, la condición jurídica nacional de cada uno. Pero de los niños que van allá, nacen allá, los padres van de ilegal, nacen allá y permanecen allá porque no pueden regresar por sus condiciones económicas a su país. Entonces tendrían el estado de ilegal también, ¿verdad? Confírmenos eso. ¿Cómo quedaría el estado jurídico de ellos? Es interesante su pregunta, porque imaginémonos que la Corte Suprema de Justicia le da la razón al presidente Trump. Eso sería de ahí en adelante, no que retroactivamente, porque la ley no es retroactiva, se les va a quitar la nacionalidad a esos niños
que ya son norteamericanos. Sí, pero que los que nacen de sus padres que están ilegales igual allá y tendrán hermanos que son legales y ellos tal vez estarán de ilegales. A eso me refiero, esa es la pregunta. Claro, eso sería gravísimo porque sería separar una familia que es norteamericana y otra parte no, por la situación de ilegalidad. Y lo que es más grave, Sofía, este tipo de deportaciones y este tipo de quitar la nacionalidad, la idea es regresarlos a sus países de origen. Pero sí ocurren los casos que se dan en el Ecuador, que son muy parecidos en América Latina: narcotráfico, delincuencia organizada, no hay trabajo. Así los regresen, van a intentar volver. El asunto sería que Estados Unidos ayude a esos países para que existan fuentes de trabajo y seguridad. Algo más o menos parecido a lo que quiso hacer John F. Kennedy, que se llamó la Alianza para el Progreso, ayudando económicamente a los países latinoamericanos, que lamentablemente, Sofía, se truncó con el asesinato de Kennedy. Pero si van a haber esas deportaciones masivas y no se va a ayudar a los países latinoamericanos, tenga la seguridad que van a volver y van a intentar, y así estén las Fuerzas Armadas, van a intentarlo y va a continuar esta figura del coyote, que es pues tan preocupante y que tanto daño hace a todas las personas que migran ilegalmente. Y se han dado casos extremos de gente que trata de ir hasta en los neumáticos del avión. Terribles. Además que los coyotes, tengo entendido, les dan 3 oportunidades y es un negocio mortal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estas medidas independientes no logran nada si es que no se ayuda a los países de América Latina a que tengan trabajo, haya seguridad y las personas no quieran migrar. Por eso, además, antes en el Ecuador no había esta migración. Además, es innegable que hay trabajos que el estadounidense no quiere hacer, no quiere desempeñar, y que los migrantes van a llenar esas plazas. Mire, el presidente Trump ha dicho que va a competir con China, porque acuérdese usted que cuando fue Nixon a China y abrió la relación con Kissinger, las empresas norteamericanas se pusieron en China. El presidente Trump ha dicho que va a competir y va a hacer todo en Estados Unidos, pero va a necesitar la mano de obra, y esa mano de obra es la de América Latina. Entonces, por eso no entiendo. Por un lado los deporta, pero por otro lado va a necesitar esa ayuda, porque como usted bien señala, eso no lo hacen los norteamericanos, sino los latinoamericanos. Correcto, doctor. Y lo mismo sucede en Europa. Si nos cierran las puertas en Estados Unidos, quizás miraremos a Europa y ahí ya no estamos tan cerca porque hay que cruzar el Océano Atlántico y no podríamos ni siquiera aspirar a hacer lo que hacen algunos cubanos balseritos para llegar a la Florida. Pero realmente nos pone un poco tensos, ¿no? Esta asunción de Donald Trump. En su primer periodo no logró hacer lo que sigue ofreciendo, producir en Estados Unidos y que las marcas vuelvan a sus fábricas originales en territorio estadounidense. Bueno, ya hay una gran cantidad de migrantes ecuatorianos en España y otra gran cantidad de migrantes ecuatorianos en Italia. Es enorme la cantidad de esa migración. Yo espero que el presidente Trump, con esa pasión que tiene por América Latina, lo una a la razón y además que entienda algo que es fundamental, que el socio natural de América Latina, el socio natural de Estados Unidos es América Latina, no es Europa, no es China, no es Rusia, el socio natural. Ojalá que lo entienda. Bueno, realmente yo sí espero que el presidente estadounidense pues dé una mirada
a Latinoamérica. Incluso ayer trascendió la noticia de que él se ha expresado muy bien de nuestro país y de que hay buenas miras a convenios importantes y acuerdos importantes en los que se está trabajando. Entonces esperemos que eso se dé. Sí preocupa el estado de los niños, sobre todo los niños que nazcan allá en Estados Unidos y que no tengan esta seguridad de cuál va a ser su futuro con su documento, con su documentación, más allá de los que como que regresan, los que regresan con sus padres, sino los que se quedan allá, ya tienen hermanos nacionalizados, padres que no lo son, ellos no lo serían. Ese estado es la parte que preocupa, porque también determina mucho el futuro de un niño y también los derechos, doctor. Mire, dividir una familia es terrible, entre legales y ilegales, es algo terrible. Ahora, Sofía, yo me preguntaría si ya la Cancillería tiene un plan, si es que se dan estas deportaciones, porque serían grandes deportaciones. Entonces me imagino, en el derecho internacional hay algo que se llama protección diplomática, si es que la Cancillería ya está trabajando evidentemente en eso. Y concuerdo con usted que es necesario firmar tratados, convenios. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de extradición del siglo XIX. Sería bueno hacer un nuevo tratado de extradición con los Estados Unidos y aprovechar el gesto de que el presidente Noboa estuvo invitado a la posesión del presidente Trump. Ojalá que se haga eso. Doctor, y también el tema de las personas que han conseguido asilos políticos, asilos por diferentes temas ahí en Estados Unidos. El presidente Trump también ha mencionado algo como que esos asilos van a ser revisados, ¿o me equivoco? ¿Cuál sería el estado de estas personas? ¿Tendrían que regresar a sus países o sería a partir de los que ya está el decreto? ¿Cómo sería la figura ahí de estas personas? Su pregunta es importantísima, porque por la cantidad de gente que solicitó asilo, que ellos lo llaman allá refugio, que es un asilo territorial, era tanta la cantidad de personas, Sofía, que ellos les daban, era algo momentáneo, dándoles citas posteriormente, porque los jueces no podían con tanta cantidad de personas. Es decir, que esas personas que solicitaron asilo están en trámite o están en proceso. Y el presidente Trump ha dicho que eso tiene que revisarse y que por lo tanto la gran mayoría de esos casos se podrían negar los asilos. Entonces volvemos al punto de estas personas que ya están ubicadas, han alquilado una casa, están trabajando, bueno, tendrían que regresar. La gran mayoría son de México, tendrían que regresar porque han entrado por esa frontera. Pero eso no significa que también hayan entrado de aquí, de República Dominicana, de Ecuador, etcétera. Todos esos, Sofía, tendrían que regresar a su país de origen. Bueno, doctora, le agradecemos a usted por este espacio. Queremos invitarlo para una próxima ocasión, cuando ya vaya avanzando sobre este tema que es tan importante, porque tenemos muchos compatriotas allá. Justamente hace unos días conversábamos con nuestro compañero de la capital, que nos decía que se dio la cifra de los ecuatorianos solo en Estados Unidos, son más de 500.000 ecuatorianos, y que es prácticamente como si fuera la tercera provincia de nuestro país en número de habitantes. Entonces es bastante importante que toquemos estos temas y lo queremos invitar para una próxima ocasión, y agradecerle a usted por haber accedido a esta invitación a este espacio. Muy amable, ha sido un gusto saludarla y le agradezco la invitación. Gracias, doctor.